Grandes, la Corporación para el Desarrollo Expansivo del Ser te da la bienvenida a Grandes en Conferencia, en su segundo capítulo de este año 2024, Madres de la Tierra. Y antes de comenzar, suscríbete a nuestro canal. Hoy te toca una dosis de activa tu campanita para que puedas recibir todos nuestros grandes contenidos. Contribuyen con el desarrollo expansivo del ser que juntos todos somos. Feliz tarde para todos, gracias por estar acá. Esta tarde de Grandes en Conferencia con nuestro segundo capítulo de Madres de la Tierra. Y hoy pues nuestro panel de conferencistas está integrado por unas maravillosas mujeres muy conocidas por esa loable labor que vienen desarrollando desde hace muchísimo tiempo. Esta madre, madres amorosas, madre al servicio y entregando de su generosidad y de su gentileza, pues todo eso que está dentro de ella para poder nutrir al resto de las células y hacer ese servicio que tanto necesita nuestra gran madre planetaria. Y bueno, ahora tenemos aquí a Judith. Bienvenida, Judith. No vamos a demorar más esta conferencia tuya tan bonita. Y bueno, de verdad que la gestión del tiempo y la IA también es un gran desafío. ¡Wow! ¡Qué desafío! Así como fue el desafío de Erika, de tener amor compasivo para todas las cosas que tenemos que enfrentar hoy en día, pues una de estas cosas, la gestión del tiempo y la IA, también es un gran desafío para las madres en este año 2024. Estoy súper feliz este día por estar con ustedes. De verdad que me ha encantado escuchar, por supuesto, a Olivia de toda esta parte de la sanidad, de las estadísticas que nos dio tan importantes que son, de ese equilibrio que tenemos que buscar las mujeres, pero sobre todo nosotras como mamás. Ese equilibrio que nos puede ayudar a tener autoconfianza, ¿no? Por supuesto, escuchar a Erika para mí fue también un bálsamo para el alma realmente, porque me hizo ponerme a pensar y valorar muchísimas cosas que estoy haciendo hoy, ¿no? Para mí también el hecho de convertirme en mamá fue algo increíble. Y estoy segura que Yelitza, Maritza y Judith van a llenar esta mañana definitivamente de cosas que nos van a hacer aprender muchísimo. Pero creo que todo esto que he estado escuchando, sobre todo tiene que escucharse con el corazón, realmente con el corazón, verlo de qué manera esto que estoy escuchando el día de hoy realmente lo puedo aplicar en mi vida, de qué manera estas pequeñas cosas que me están dando son cosas que yo puedo tomar para mí. Pues bueno, antes que nada, darte las gracias por tener ese espacio de tiempo para escucharnos. Muchísimas gracias si lo estás viendo en vivo y muchísimas gracias si te has dado la oportunidad de escucharlo grabado. De verdad que este es un gran regalo porque además nosotras mismas aprendemos muchísimo de nosotras y de ti cuando estás con nosotros. Pero sobre todo, y esto lo dejo también para ti, cuando empezamos a escuchar nuestra voz, escuchamos un eco de nosotras mismas. Y es ahí donde a veces encontramos algunas cosas que tal vez ya sabíamos, pero no habíamos hecho conscientes. Y es ahí justamente donde empieza esta parte del tiempo. A mí me toca escuchar muchísimas veces que las personas quieren 36 horas o 48 horas para ellas, justamente cuando solamente tenemos 24, ¿no? Que no tienen tiempo para hacer una cosa, para hacer otra, no tienen tiempo para ellos, no tienen tiempo para invertir, no tienen tiempo para nada. Y en realidad yo me he dado cuenta al paso del tiempo que el tiempo se tiene cuando tú le das un espacio en tu vida y que quizás la manera más fácil de hacerlo es hacerte un espacio en tu agenda. Por eso mismo, este es uno de los temas que elegí y también lo voy a combinar un poco al final con toda esta parte de la inteligencia artificial, porque obviamente también nos podemos ver beneficiadas. Pero por el otro lado, porque justamente al hablar de los desafíos del 2024,
es que si hoy no nos atrevemos a entrarle a la inteligencia artificial, vamos a empezar a estar como 20 años atrás. Vamos a estar como cuando empezaban las redes sociales. Vamos a empezar como hace 30 años atrás, cuando no nos atrevíamos a entrar a Internet. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si nosotros no nos subimos a la ola nos va a ahogar. Pero bueno, la idea no es ponerte en pánico, sino al contrario. La idea es ayudarte a que veas que esto es algo fácil de hacer y que es algo que puedes aplicar definitivamente a tu vida. Yo como iniciaba contándoles, a mí también creo que la parte más transformacional de mi vida fue justamente el haberme convertido en mamá. Me voy a dar el permiso de contarte un pedacito de esa parte porque creo que es importante en las decisiones que tomamos hoy, ya sea, como decía Erika, porque ya eres mamá eh, o porque vas a decidir serlo, ¿no? Como decía también en algún momento Olivia, ¿no? Ya sea porque se dio o porque ya lo eres, ¿no? O lo estás planeando en tu vida. Y en algún momento de verdad creo que esto tiene que ver con la maternidad, con la paternidad y de todo. Porque yo también recuerdo que cuando no lograba en algún momento ser mamá, e incluso antes de haberlo sentido como una necesidad, realmente era mamá de mis perros y me sentía mamá de mis perros, ¿no? Y entonces logré incluso unirme a una asociación de mamás porque yo alegué que yo era madre de mis perros, eran mis perrijos, ¿no? Pero bueno, ahora soy mamá y entiendo que es algo muy diferente, pero que el amor que vas sintiendo por cada cosa es importante, ¿no? Y creo que esto también nos puede ayudar muchísimo cuando somos cuidadores, porque obviamente las mamás somos muy cuidadoras, pero también hay muchas personas que tienen esta labor de cuidador. Y con la labor de cuidador, cuando estás quizás cuidando ya a tus papás, estás cuidando a alguien cercano o te están pagando por cuidar a alguien, o te tocó en algún momento cuidar a alguien que tal vez está enfermo, que tal vez está un poco más grande que tú, que necesita más, pues ahí también es ese tiempo el que estás en algún momento intentando combinar con tu vida. Entonces ahí es cuando tienes que hacer muchísimo trabajo primero de autorreflexión. Yo tengo un método precisamente para que podamos trabajar 3 horas diarias en vez de las 16 horas que yo le daba a mi vida. Que sí soy workaholic y que sí puedo confesar que caigo muchísimas veces, pero que me ha ayudado muchísimo a tener más control. A mí, por ejemplo, me pasó, no me pasó, quizás simplemente fueron las decisiones que yo fui tomando en mi vida, que yo estuve trabajando muchísimo por mi área profesional, ¿no? Fue el hecho de estudiar carrera, hacer maestría, hacer otra maestría, irme a vivir a España, irme a vivir a Washington DC, hacer muchísimas, muchísimas cosas que tenían que ver con esta parte del hacer, pero que aparte hoy puedo entender que desde el lado profesional o desde el lado de los miedos también, creo que pensaba que si me convertía en mamá, iba a haber una competencia que iba a perder profesionalmente. Hoy me doy cuenta que hay muchísimas cosas que puedo hacer como mamá. Hoy me doy cuenta que puedo ayudar a muchas mamás a inspirarse también, a que se atrevan a trabajar, que se atrevan a emprender, que se atrevan a emprender ese proyecto que tienen en mente, que en un momento vamos a hablar de esa parte del emprendimiento también, porque se puede hacer todo siendo mamá, siempre y cuando tú también te priorices a ti. Entiendo muy bien que todo esto que hemos estado hablando tiene que ver también con tus hijos y por supuesto que tus hijos son una prioridad. También tu familia es una prioridad. Y por familia vamos a hablar de dónde vienes y a dónde van, o sea, de tus padres y tus antepasados y también de tus hijos y los hijos de tus hijos, ¿no? Pero ahora sí que como cuando vamos en el avión, si tú no eres el primero en ponerse en algún momento eh, esa ayuda cuando hay un problema, no le puedes ayudar a alguien más. Entonces, por ahí es donde tenemos que ver esta parte de que el tiempo es el mismo tiempo para todos, pero que al mismo tiempo, si tú no te priorizas, va a ser muy difícil que puedas tener esa libertad mental y darte esos permisos y esa prioridad para ayudar a otros. Entonces, esa es la primera parte. Yo, por decisión, fui mamá después de los 40 años. Y a mí me encantó esa parte y esa fase, pero no quiere decir que vaya a ser la tuya si aún no lo decides o si aún no te has decidido y andas por ahí, te confieso que es padrísimo hacerlo, o guay, como conforme lo vayan viendo, es increíble hacerlo en esta etapa.
pero ahora que observo y que trabajo con muchísimas personas, me doy cuenta que todas las etapas son buenas para ser mamá. Incluso aquellas etapas en las que tal vez la regaron y llegó sin querer. Y otras etapas en las que tal vez ya estaban con su familia y todo, pero no lo habían planeado y llegó. Igualmente esas en donde lo buscaron y llegó en el momento en que tenía que llegar. Y también si eres mamá de tus perritos o de tu gato o de lo que sea, es parte de esa necesidad de maternidad que algunas mujeres tenemos. Que esa es otra cosa que me gustaría dejar claro. No necesitamos ser mamás para ser felices. No necesitamos ser mamás para darle gusto a nadie absolutamente. Tenemos todo el derecho de querer otras cosas. Yo durante el tiempo que estuve soltera tenía la necesidad de viajar, de trabajar, de ir a otros países, de hacer miles de cosas. Y la maternidad no me pasaba por aquí. No tenía ganas de ser mamá en ese momento. Y por suerte me hice caso. Y por suerte me hice caso también cuando junto con mi esposo decidimos que sí queríamos ser papás. Y no llegó en el momento en que lo pedimos. Llegó unos 2 años después, con muchas pérdidas, con muchas cosas que tuvimos que vivir. Pero llegó la persona más emocionante del mundo, que de verdad para mí vino a transformar mágicamente mi vida. Pero en esa magia, como en todas las transformaciones, también pasaron miedos impresionantes, ¿no? Miedos desde mi parto, por ejemplo, duró 36 horas porque intenté por todos los medios que fuera parto y al final acabó con una cesárea necesaria. Una hermosa cesárea muy humanista, que era lo que yo buscaba, pero no fue el sueño este en el que yo iba a dar a luz en una alberca, bueno, en un lugar con agua y mi dula me iba a estar, o sea, sí estaba ahí la dula, pero también estaba el ginecólogo, también estaba consciente que era más grande y finalmente la decisión fue, necesitan hacer de otro modo porque va a comenzar a sufrir. Y ahí fue cuando prioricé. ¿Quién es más importante? ¿Mi sueño como yo quería tener al bebé o mi bebé? Y finalmente, obviamente, Judith fue mucho más importante que todo. Y ahí empezó esa felicidad y ese duelo. Uy, este no es el tema del que voy a hablar, pero es importante también mencionarlo. Esa felicidad de que finalmente lo que más había deseado en mi vida estaba conmigo. Porque también hice conciencia de que cuando era pequeña siempre jugaba a ser mamá. También hice conciencia de que yo sabía que me había pausado porque yo quería trabajar, yo quería hacer muchas cosas profesionalmente, yo quería aventarme y comerme al mundo, pero que en el fondo de mi corazón quería estar con la persona adecuada para ser mamá y quería ser mamá. Y cuando finalmente no llegaba, y por más que la buscábamos, no llegaba, por supuesto que fui mucho más consciente que era lo que quería. Sin embargo, mi cuerpo, como hace rato estaban hablándolo, reaccionó. Cuando mi hija nació, yo me llené de granitos, toda, y aunque todo mundo le echamos la culpa de haber tenido una reacción al medicamento, al final de cuentas creo que después de haber investigado muchísimo fue esto que le llamamos la sombra de la maternidad. Ese pequeño miedo o ese pequeño duelo que tienes y entonces mi cuerpo reaccionó a él. Tenía lo que más quería en el mundo en mis manos y al mismo tiempo el miedo más grande que tenía en mis manos. Y sí es verdad que no nos enseñan a ser mamás. O sea, no hay nada que puedas aprender realmente de ser mamá hasta estarlo viviendo. Pero sí es verdad que puedes aprender de muchísimas otras personas para saber en el momento adecuado qué puedo modelar y sobre todo para que tu cerebro sepa qué es lo que vas a hacer en el momento en que lo vas a necesitar. Porque al final, por supuesto que nosotros nos metimos a cursos para poder hacer el mejor parto del mundo, para respirar. Yo sigo haciendo crianza respetuosa, sigo haciendo todo esto, ¿no? Y entonces, bueno, voy a ir más rápido para continuó mi vida, me adapté muy rápido. Fue impresionantemente hermoso desde que estaba en mi panza porque yo tuve que pausar, o sea, yo tenía dos empresas, tengo una empresa de marketing digital y también tenía un proyecto con la aceleradora de empresas y de Acelera, y lo que hice fue, en el momento de enterarme que ya estaba embarazada, pausar. Igualmente, era presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Exatec y también pausé. Pausé porque esa fue la primera vez que me di prioridad a mí. Y si me doy cuenta realmente, se la di a ella. Era, no sé si esto va a funcionar, pero finalmente estoy logrando lo que quiero, tengo que pausar. Y esa fue una decisión muy importante y que desde ahí empieza esa transformación de la que te estoy hablando. Empieza esta transformación porque ya empezaba a decidir cosas diferentes.
Por suerte, todas estas empresas siguen funcionando y tenemos muchos más proyectos en vida, ¿no? Y obviamente tengo una niña el día de hoy que es fascinante y que me ayudó a que desde que hice esa pausa, pues entonces cuando me invitaban a dar conferencias, también tenía tiempo de hacerlo. Y entonces mi panza crecía, crecía, crecía y yo daba más charlas, ¿no? Nace ella y sigo dando charlas con ella porteada, ¿no? La traía cargada conmigo. Estuve dando muchísimas charlas precisamente sobre cómo emprender al mismo tiempo que estás lactando, ¿no? Como esas etapas en las que yo iba viviendo y que quizás iba en algún momento aprendiendo, eran parte de lo que yo compartía en su momento también. Y ahí fue donde me empecé a dar cuenta de esta necesidad de tiempo, cómo el tiempo cambiaba al momento de ser mamá. Yo de verdad lo había escuchado muchísimas veces, lo había entendido, bueno, ok, vamos a decirlo realmente. Yo creía que lo había entendido porque había escuchado y había ayudado a muchas mamás en esta parte de las mentorías para que pudieran hacerse tiempo. Pero hasta que no lo viví, no me di cuenta de cómo era. Y solo tengo una y me doy cuenta que además cada hijo es diferente, ¿no? Y que cada proceso de vida que tenemos es diferente. Sin embargo, lo que es igual son esas 24 horas que tenemos independientemente de la etapa en la que estemos viviendo. Y ahí fue cuando mi hija empieza a crecer y yo empiezo a dar charlas durante la pandemia a través de Zoom, a través de Clubhouse, a través de diferentes lugares, pero me sigo dando el permiso. Fue esa parte en donde yo tuve que decidir si quería continuar o si quería estar 100% con ella. Y mi decisión fue, necesito mentalmente estar bien y para estar bien necesito estar activa. Si no, me voy a volver loca. Por supuesto, cada quien lo vive diferente y cada quien prioriza diferente. Y lo más importante es escucharte. Sin embargo, para mí esa parte fue muy importante. Decidir que podía hacer las dos cosas. Que esa parte en la que yo podía ser mamá no se iba a complicar con la que podía ser empresaria todavía. Y dándole esa prioridad. Y entonces continuó el tiempo. Estuvimos en pandemia, aprendimos muchísimas cosas de cada uno de nosotros. A mí que me fascinaba viajar, de pronto estaba en cuatro paredes y entonces el viaje empezó hacia adentro. Ese viaje que tienes hacia adentro, te empiezas a conocer más. Además, estábamos en una etapa nueva. Nuestra hija era muy pequeña. Entonces, ahí fue cuando empezamos a aprender y a disfrutar todavía más cada uno de estos procesos. De pronto empezamos a salir, empezamos a disfrutar de nuevo a la vida. Ayudamos, eso sí, durante la pandemia muchísimos negocios a reactivarse porque yo creía que esa era una prioridad. Y cuando finalmente el momento se va equilibrando, porque obviamente no hemos salido 100% o hay miles de bichos diferentes que nos pueden causar en algún momento algún tipo de preocupación, pues también lo que acabó pasando fue que mi hija de pronto entró a la escuela. Decidimos que al final sí la escolarizábamos, ¿no? Y entró al kinder eh, y fue increíble. Fue increíble porque ahí yo me di cuenta que tenía 4 increíbles horas, 4 horas para mí. Y por supuesto que al principio esas 4 horas fueron un poquito más de ir a desayunar con mis amigas, ir a hacer esas cosas que no había hecho, irme al gimnasio, irme a un curso, irme a esto, pero muy poco tiempo después, eso dejó de ser prioritario. Yo quería seguir con mis empresas, quería seguir dándome tiempo y entonces yo lo que me empecé a dar cuenta es que esas 4 horas que tenía las estaba difuminando en otras cosas que no eran mi prioridad. Y que lo que acababa pasando es que cuando ella regresaba de la escuela, yo seguía muy ocupada. Y entonces, si yo quería darle tiempo y yo quería darle ese valor del tiempo a ella, entonces tenía que empezar a observar qué era lo que tenía que hacer. Y ahí fue donde comenzó toda esta parte del método para trabajar 3 horas. Así que ahí, por ejemplo, lo primero que hice y lo que yo te recomiendo que hagas es que observes tu día a día. Observa todo lo que haces, porque lo primero que tienes que hacer para crear una buena investigación definitivamente es la observación. La observación y documentar, por supuesto, ¿no? Pero ahí es donde yo empecé a observar qué era lo que hacía, cómo era mi día, en dónde estaba perdiendo el tiempo, dónde estaba destinando mi tiempo a otras cosas y dónde me estaba encontrando
pretextos para no hacer las cosas que aparentemente eran prioritarias, pero que yo estaba dejando para después. Y ahí empiezan también cosas más importantes, que es como yo me doy el permiso de saber que yo tengo esa responsabilidad. Y si yo tengo esa responsabilidad y depende de mis decisiones, entonces yo también tengo la solución. Y ahí fue donde comenzó toda esta parte y este viaje, porque finalmente lo que logramos fue acomodar de una manera el tiempo diferente para que de esas 4 horas que aparentemente tenía, me di cuenta que solamente eran 3. Finalmente tenía que hacer cosas como mamá cuando llegaba y tenía que hacer cosas como mamá antes de irme o cosas que tenían cierta prioridad en la casa. Y entonces ahí definí que de esas 4 solamente tenía 3, pero que esas 3 las quería convertir en el arma letal, por así decirlo, o en la clave principal para lograr hacer lo que yo realmente quería hacer. Y digamos que de alguna manera aniquilar la pérdida de tiempo y más bien enfocarme en lo que yo sí quería hacer, en lo que era importante para mí. Y por ahí quisiera hacer una pausa respecto a, porque voy a estar hablando de emprendimiento. Y quisiera decirte que emprendimiento, aunque yo lo tomo muchísimas veces para hablar sobre los negocios que puedes hacer, los que puedes crear y sobre todo los que puedes escalar para ser más grandes, en realidad emprendimiento es absolutamente todo lo que quieres hacer. Si lo que quieres es modificar un espacio en tu hogar, es un tipo de emprendimiento. Si lo que quieres es meterte a hacer un curso, es un tipo de emprendimiento, estás aprendiendo algo nuevo. Si lo que tú quieres en algún momento es crear un hábito nuevo, estar haciendo algo nuevo, modificar cosas de tu casa, incluso simple y sencillamente cambiar los espacios y lograr un espacio que sea más adecuado para ti, donde te sientas mejor, sigue siendo un emprendimiento. El hecho de ayudar a cualquier tipo de causa social sigue entrando dentro de estas etapas. Entonces, cuando me oigas hablar de emprendimiento, piensa en ese sueño que tienes. Es más, voy a pausar un momento para que tú pienses qué es eso que has estado queriendo hacer y que por alguna razón siempre te detienes a hacerlo. ¿Por qué no tienes tiempo? Bueno, solo elige una de ellas por ahora. Es importante que lo vayamos viendo. Es importante que nos vayamos dando cuenta que en muchísimas ocasiones tenemos sueños, pero por esas prioridades aparentes los dejamos ir. No nos damos importancia a nosotras mismas. Y eso es bastante curioso porque al final de cuentas, el hecho de poder hacer nuestros sueños es lo que nos ayuda a tener más autoestima. En tener más autoestima nos ayuda a creer en nosotras mismas. Y cuando creemos en nosotras mismas, podemos cuidar mejor, ser mejores, tener más confianza en nosotros, lograr que los demás tengan confianza en nosotros y, por supuesto, ser mejores mamás, como es el tema de hoy. Y por otro lado, cuando me oigas hablar de tiempo, también quiero hacer una pausa en algo que he escuchado muchísimas veces, que hace un rato también comentábamos y seguramente vamos a seguir hablando de tiempo de calidad. Y este tiempo de calidad, yo sé que en algún momento suena muy trillado, pero veo que es muy importante que en algún momento, cuando estemos hablando de tiempo de calidad, lo veamos como hay mamás, vamos a hablar de familias en general. Y voy a decir la palabra mamá porque es el tema en el que estamos hablando hoy. Pero por este tema quiero decir mamás o papás, cualquier persona que esté cuidando a alguien más o incluso tu pareja, ¿no? Eh, Cuando estamos hablando de tiempo, puede ser que pases muchísimas horas junto a alguien y no lo sientas presente o tú no estés presente. Cuando estamos hablando de tiempo, podemos escuchar historias de mamás que están trabajando por mucho tiempo y sin embargo sus niños se sienten acompañados por ellas. ¿Por qué? Porque les dan tiempo de calidad. Y también has escuchado seguramente mamás que están todo el día con ellos y que los niños aún así sienten abandono, que no sienten que estás cerca de ellos. Así que por ahí es esa parte que vamos a hablar de tiempo, porque cuando tú logras en algún momento acomodar tu tiempo en tu agenda, entonces una primera cosa que haces es, hablando de tus hijos, acomodarlos en tu agenda también. ¿Cuál es el espacio que les voy a dar en el día en donde no hay un negociable de que lo voy a dedicar a ellos? Y que si en algún momento hay una oportunidad, porque eso también hay, si por ejemplo en el espacio que yo voy a estar, de pronto tengo una invitación que me encanta, bueno, lo voy a mover, pero mover es
Si no lo voy a poder hacer a las 2, entonces lo voy a hacer a las 4. Y si no lo voy a hacer a las 4 y ella sabía que lo iba a hacer, entonces voy a darle 3 horas en vez de 1 hora. Hay una recompensa de cierta manera. No estoy segura que eso sea la mejor opción, pero definitivamente, si tú metes en tu agenda esas cosas que tú quieres, es entonces cuando encuentras el tiempo para hacerlas. Entonces, en este método, lo que nosotros tenemos que hacer es lograr poner en nuestra agenda 3 horas. No te estoy pidiendo 16, no te estoy pidiendo 12, no te estoy pidiendo 8, que es la jornada laboral común, por ejemplo, en México, en España también. No te estoy pidiendo medio tiempo, no te estoy pidiendo 4 horas, te estoy pidiendo 3 horas. Y en realidad es que ahora te estoy moviendo el método para que logren ser 30 minutos cuando ya lo estás gestionando desde la supervisión, ¿no? Pero definitivamente, cuando tú puedes elegir 3 horas para ti, y ahora te voy a poner en mi contexto, si tu hijo en este momento de pronto se va 4 horas a la escuela, que 4 horas estamos hablando de kinder, si está en etapas mucho más avanzadas, se va 5, 7 horas, 9 horas de tu casa, bueno, entonces toma 3 nada más. 3 horas que le puedas dedicar a ese proyecto que tú quieres, a eso que tú tienes. Ahora bien, te voy a comentar un poco de cosas que yo estuve haciendo para que te ayude a ti a priorizar ese tiempo. Lo primero que te estaba recomendando era observar tu día. El observar tu día lo que te ayuda es a saber qué cosas haces y qué días las haces, porque también es observar tu día, el día a día, durante varias semanas, porque lo que tienes que saber es qué hacer los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, o sea, dependiendo del día, te prometo que haces cosas diferentes. Pero también haces cosas diferentes, obviamente dependiendo del mes, pero a veces también tiene que ver con que si es principio de mes, si es mediado de mes, y eso te ayuda a saber un poco más de ti y de tus necesidades y obviamente de las necesidades del entorno, que son importantísimas también, que las tomes en cuenta. Yo ahí lo que me di cuenta, para que vayas teniendo algún tipo de imaginación como yo lo hice, es que mi mayor ladrón del tiempo se llamaba la lavadora. Yo, cuando ya me empecé a dar cuenta que quería gestionar mi tiempo y hacerlo mejor y dedicarle tiempo a mis emprendimientos exclusivamente en ese horario, pues yo me daba cuenta que iba, dejaba a mi hija, regresaba, subía, bueno, yo trabajo en mi casa, mi oficina está en la parte de arriba, entonces yo subía, me ponía a trabajar aquí, clic, 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 y de pronto me acordaba de algo tan sencillo que se llama la lavadora. Y es más, te confieso que en su entonces yo tenía una lavasecadora. Eso quiere decir que ni siquiera tenía que sacar la ropa para que se secara. Simple y sencillamente tenía que saber que después de ciertas horas iba y estaba lavada y secada. Y entonces la gente, cuando me escuchaba hablar de esa parte de que mi mayor ladrón del tiempo era la lavadora, yo suponía que se reía. O sea, yo en mi propia mente, porque yo daba las respuestas de los demás. Y finalmente me di cuenta que era mi mayor ladrón del tiempo por estas razones, por la observación, no por el tiempo que me llevaba, porque yo, obviamente, no es que yo quisiera, bueno, sí, obviamente quería lavarla, pues si no la lavaría, ¿no? Y tenía que hacerlo tal vez, pero la verdad es que es uno de los roles que yo decidí hacer. No era el hecho de meter la ropa a la lavadora, poner el jabón, poner las cosas y cerrarla y darle clic para que se fuera, ¿no? Mi mente inocente decía, pues voy a bajar a poner la lavadora porque mientras yo estoy trabajando, algo hace la máquina por mí. Pero ahí fue donde me di cuenta que no era eso nada más. Yo bajaba a poner la lavadora y cuando bajaba a poner la lavadora veía el comedor, volteaba en el comedor, veía la cafetera, se me antojaba un cafecito y entonces me hacía pues un rico capuchinito, ¿no? Una vez que me hacía el rico capuchinito, pues había ido al refrigerador a ver la leche, ¿no? Y en eso, cuando abría el refrigerador, me acordaba, ay, tengo que hacer de comer en algún momento del día. Y entonces, si no había hecho nada en ese momento, era, bueno, hay que sacarlo para que se descongele. Bueno, este proceso podía durar entre 1 y 3 horas. Porque a veces, obviamente, si no había que descongelar, pues decidía de una vez hacerlo porque le adelantamos. ¿Qué es lo que acababa pesando? Sí, estaba mejorando mis tiempos respecto a que acababa de hacer la comida más rápido, pero no le estaba dedicando el tiempo y el tiempo de calidad y el tiempo de amor que necesitaba hacer para que mis negocios funcionaran. Bueno, para que mis negocios y tus emprendimientos y tus proyectos personales y eso que tienes tantas ganas de hacer funcione. Es ahí donde me di cuenta que entonces mi mayor ladrón del tiempo que yo podía reconocer se llamaba la lavadora. Ahora imagínate todo lo que puedes llegar a hacer tú si volteas a ver esas cosas que haces.
porque también más adelante me di cuenta que a veces había prioridades, y las sigue habiendo, en las que encuentras todas las razones importantes de cosas que hay que hacer para evitar hacer eso que tú quieres hacer. Es cuando quizás quieres aplicar a bajar un apoyo y de pronto hay que lavar la ropa, ¿no? Y entonces te bajas y lavas la ropa conscientemente, lo estoy diciendo por mí, obviamente, pero bajas y lavas conscientemente la ropa, conscientemente te haces el café y se fue el tiempo. O lo que es mejor, conscientemente dices, a mí también me gustaría aplicar a esta parte de gobierno, también me gustaría aplicar en este otro proyecto, también quisiera sacar esta otra beca y estás haciendo cosas que son productivas, ciertamente, que te van a llevar a algo, ciertamente, pero que no son esa prioridad que tú te has establecido. Entonces, de ahí también obviamente tenemos que hablar de prioridades. Y dentro de esas prioridades también tenemos que hablar de, somos mujeres que evolucionamos, que con el tiempo vamos cambiando, que con las oportunidades que nos llegan, vamos tomándolas y que con las agendas de nuestros hijos, por supuesto, van cambiando. Entonces, yo lo que hice fue generar esta agenda de 3 horas y también ser, acabo de olvidar la palabra, pero al final de cuentas es un poco de amorosa conmigo, ¿no? Eh, en donde yo puedo decidir que quizás hoy, porque esa es otra cosa importante que encontré, que si yo era muy, bueno, esa es mi forma de ser y te la estoy compartiendo por si a ti también te puede servir, ¿sí? Yo me di cuenta que si yo trabajaba 3 horas diarias, era muy productiva, pero que en algún momento esa razón por la que yo estaba emprendiendo, por la que había dejado de estar después de 18 años de estar trabajando y ganando muy bien, había dejado de hacerlo por emprender, se llamaba por libertad, esa libertad financiera, esa libertad que yo quería tener. Si luego yo me encasillaba en esas 3 horas exclusivamente, perdí oportunidades que yo estaba viendo. Y eso me ayudó a empezar a verlo de una manera en la que yo pudiera dar de alguna manera permisos. Un segundo. Esos permisos vienen desde, ¿y qué tal si hay una reunión de mamás? Pues a mí me importa ir. Yo quiero convivir con las mamás, quiero conocerlas más, quiero que mi hija sea de las primeras que quieran invitar en algún momento y que si no quiere ir, bueno, no vaya, ¿no? Pero que sea porque la quieren tener. Quiero escuchar sus necesidades, quiero saber más de ellas, yo quiero ir. Entonces, si de pronto hay una reunión de mamás, sí me doy el permiso de ir. Pero lo que hago es saber que ese bloque de tiempo que tomé, lo tengo que reacomodar. Y ese bloque de tiempo que yo me tomé, entonces quizás en lugar de que sea en la mañana, va a ser en la tarde o quizás va a ser en otro momento. Otro ejemplo que te puedo dar es si me invitan a dar una conferencia, por supuesto que voy a ir y no voy a decir no porque está en mi franja de tiempo. No, voy a decir sí, porque tengo una oportunidad que me va a ayudar a hacer algo más, que me va a ayudar a conocer a otras personas, que me va a ayudar a hablar de eso que me encanta, de eso que disfruto, de eso que ni siquiera siento que es un trabajo. Y entonces ese espacio de tiempo lo voy a cambiar a otro espacio. Ahora estaba hablando y me acordaba que el año pasado tuve la oportunidad de ir a dar una conferencia, mi primer conferencia después de la pandemia para más de 1,000 personas en un escenario grande, en un seminario internacional, y me di el permiso de llevarme a mi hija, que para entonces tenía 4 años conmigo. Ya había empezado con mi método, estaba yo muy estricta en aquel entonces y dije, bueno, es que ¿y si yo estoy trabajando para mí? ¿Por qué razón no me voy a dar permiso? Y eso es algo que sí te recomiendo, de verdad, date permisos, pero permisos con responsabilidad. Ese tiempo que tomaste lo tienes que ajustar en otro momento, ¿no? Esto implicó que me fuera a Chiapas, al sureste del país, con mi hija, que mi esposo no tenía oportunidad de venir en ese momento con nosotros. Nos fuimos juntas, advertí que probablemente mi hija subiría, que ya había subido conmigo a otros escenarios y que tal vez subiría conmigo. Y ahora podemos saber felizmente que la primer conferencia que ella de alguna manera dio, porque me acompañó y estuvo presente todo el tiempo, fue a sus 4 años.
y que para ella fue fascinante. Y fascinante, por supuesto, porque al final de la conferencia, pues hubo mucha gente aplaudiendo cuando terminé, pero cuando ella agarró el micrófono y dijo, gracias, todo el mundo se paró energéticamente. Fue una energía increíble a la que yo, por supuesto, aproveché para hacer un ancla para el público y para nosotras, ¿no? Aproveché para hacer un ancla en la que recordáramos ese momento, que eso es algo en lo que no me va a dar tanto tiempo para hablarte, pero que es importante que veas cómo puedes ir generando esas anclas o esos lugares en tu cuerpo, por ejemplo, que te puedan ayudar a recordar un momento importante, que te puedan ayudar a sentirte más segura, porque los puedes acceder definitivamente conscientemente, pero que seguramente inconscientemente también los accedes. De pronto te tocas a ti misma y te das cuenta que algo estás haciendo que te genera ese poder. Bueno, pues yo lo que hice al final con mi público fue generar esa ancla para que recordaran ese momento en el que podían ver brillar a una niña de 4 años acompañando a su mamá y mostrándole al mundo que sí se puede ir a dar conferencias, puedes ir a trabajar, puedes viajar con ella, puedes pedirle que un rato esté estable para que tú puedas estar haciendo otras cosas. Y por supuesto, puedes perfectamente haciendo tus cosas, siendo mamá, siendo trabajadora, siendo empleada, siendo emprendedora, haciendo lo que tienes que hacer, hacerte espacios para jugar con ella, para jugar con ellos, para jugar con él, para estar con él. Bueno, obviamente dependiendo en qué etapa están, ¿no? Para escucharlo, para saber qué quiere, para escuchar qué dice, para escuchar qué no dice. Entonces, en este aspecto, al final, lo que tienes que hacer es observarte e ir metiendo estas cosas. Una cosa más que te quiero contar de este método es que también depende muchísimo de ti. Yo ahora te voy a dar un regalo, por supuesto, y es que entres a eidea.mx, es y luego la palabra idea.mx, y hasta abajo lo que puedes hacer es descargar una guía gratuita que tengo para ti, para que puedas aplicar este método. Y me encanta y de verdad es que es con todo mi corazón porque yo sé que vas a poder disfrutar 21 horas de tu día, por supuesto tienes que dormir, pero piensa que dentro de esas que no disfrutabas antes, las vas a hacer. Pero lo mejor es que por 3 horas vas a disfrutar tremendamente estar haciendo lo que tú quieres hacer. Y dentro de ese tú quieres hacer es encontrar tiempo para ti también. En mi caso, por la forma que tengo de ser, yo necesito pausas. Entonces esto lo fui combinando, obviamente en toda esta investigación que he estado haciendo, fue qué es lo que están haciendo mis mentees, qué están haciendo otras personas que están aplicando mi método, qué es lo que hacen diferente que puede funcionar. Y lo que puede funcionar mejor es que sea lo más cercano a tu autenticidad. En mi caso, yo necesito pausas. A mí me gusta estar en muchos proyectos, hacer muchas cosas, entregar mucho y enfocarme en uno o dos, pero los necesito los otros. Entonces, al final de cuentas, lo que yo hago es dividir mi día de forma diferente. Mi día me refiero a mis 3 horas, ¿sí? Para hablar del método exclusivamente. Y entonces, tal vez si estoy escribiendo un libro, como estos que hemos llevado ya al bestseller, lo primero que hago es escribir los primeros 30 minutos todos los días y realmente es dedicar el tiempo al libro, porque no siempre tienes ganas de escribir, pero si te haces ese tiempo, vas a escribir o vas a hacer la portada o vas a investigar para el libro o vas a corregir la redacción o vas a corregir la ortografía. Algo vas a hacer, pero esos 30 minutos de lunes, por ejemplo, son para eso sí o sí. Y eso sí no son negociables. Bueno, recuerda que siempre son negociables respecto a si hay algo importante para hacer para ti, lo vas a mover de momento, pero no vas a mover tu bloque. Entonces, ahí es bien importante que veamos, si tenemos esos 30 minutos, dedícate a hacer eso en esos 30 minutos. Y después yo, en mi caso, necesito una pausa por lo menos de unos 5 minutos para hacer otra cosa, no sé, moverme, bajar, platicar con mi esposo que trabaja también en casa, feliz porque pues como trabaja para Washington, D.C., pues entonces sus tiempos los mueve como un poquito más a su favor también. Y al final regresamos y me pongo a trabajar y me pongo a trabajar de nuevo por hora y media o por media hora, dependiendo lo que estoy haciendo, pero voy priorizando. Por ejemplo, ahora estoy tomando una certificación que tiene que ver con la inteligencia artificial y el marketing digital para volver a estallar en toda esta parte del marketing, pero aprovechando la inteligencia artificial. Bueno, pues ahora tiene un bloque, no solamente en el momento en que voy a llevar la aceleración,
sino que tiene un bloque en mi agenda dentro de esas 3 horas porque tiene una prioridad para mí. Y si yo decidí pagar un high ticket, entonces esa prioridad está dentro de mis 3 horas, dentro de mis 3 horas que estoy trabajando, porque le estoy dando un espacio en el trabajo a eso que me va a ayudar a mí como profesionista, pero que me va a ayudar a mí como mamá, que me va a ayudar a mí como persona a tener más confianza y a sentirme mejor porque estoy haciendo realmente lo que quiero. Pero si simplemente lo dejo para hacerlo en cualquier momento del día, les prometo que tal vez cuando mucho voy a utilizar media hora o 45 minutos para hacer eso durante el día y en algún momento en el que quizás voy a estar más distraída. Sí es verdad que desde que lo estoy haciendo, también por las tardes y por las noches voy y curioseo o me quedo otro rato, pero es por gusto. Sé que mi responsabilidad son esas 3 horas. En esas 3 horas también gestiono mis juntas, también doy mis cursos, también doy mis mentorías, también estoy haciendo planeación. Son mis 3 horas, pero las voy gestionando de manera diferente. Y si algún día, como el que les estaba contando, ahora recuerdo porque les conté lo de Chiapas, si algún día de pronto me invitan a dar una conferencia y esto implica que 1 o 2 días no voy a poder estar trabajando, entonces lo que hago es pensar que estoy trabajando 15 o 18 horas a la semana, cuando mucho. Y entonces, ¿qué las voy a mover? Quizás en lugar de trabajar 3 horas el lunes y el martes, voy a trabajar 4 horas el lunes, el martes y el miércoles. Y los otros días van a ser de 3 horas. Pero realmente es que los otros días quizás me voy a mover, uno de esos días no voy a poder estar. Entonces, muevo mi agenda de manera diferente durante la semana porque sé que ese día o esos días no voy a poder estar dándole prioridad. Pero si es un simple día que de pronto hay una reunión de mamás tan simple, una reunión de mamás que es tan simple como cada 15 días, pero es simple, simple y divertida, pues entonces lo que hago es que, les digo que no puedo estar más de 2 horas, que voy a disfrutar de ellas absolutamente durante esas 2 horas y me voy a retirar. Y lo que voy a hacer es poner en mi agenda una hora en prioridad. Entonces, ¿cuál es mi hora más productiva dentro del espacio de tiempo que me queda? A esa le voy a dedicar el 100 para que por lo menos pueda adelantar lo que haría, entre comillas, en hora y media. Y después me voy a ir a donde yo quiera y voy a regresar en ese mismo día a hacer las 2 horas que me faltan. Y de esa manera voy a poder gestionar esas 3 horas que tengo para mí. Pero de verdad, yo te invito, entra a idea.mx para que puedas bajar esta guía que tengo para ti, porque creo que puede ser algo que te va a ayudar muchísimo a poder ir gestionando tu tiempo y hacerlo mejor para ti, sobre todo para ti y que te puedas regalar eso. Y para unirlo con esta parte que te estaba contando de la inteligencia artificial, yo también te quiero invitar a que no le tengas miedo, ¿no? Esos retos que tenemos ahora las mamás, las mujeres y todas las personas, pero nosotras todavía más, es ese reto que le estamos viendo a la inteligencia artificial, que tanto se está escuchando como que va a quitar trabajos o que qué miedo a hacerlo. Creo que lo tenemos que ver desde el otro lado. ¿De qué manera puedo aprovechar la inteligencia artificial para que me pueda beneficiar a mí? En mi caso, para gestionar mis ideas y mi tiempo, me está ayudando muchísimo. Y para no hablarte de 50,000, simplemente te invito, perdón, simplemente te invito a que entres a buscar a ChatGPT, y que disfrutes de ver qué pasa. Mi recomendación es que quizás al principio empieces de manera personal, pregúntale cosas, coméntale cosas para ver cómo te responde, eso es la mejor manera. Yo sé que asusta muchísimo hablar en algunos momentos de inteligencia artificial, que hablar de prompts también es como, me estás hablando en chino, pero inténtalo. Te vas a dar cuenta de lo poderoso que puede ser que de pronto tengas, digamos que a alguien que acabas de contratar para ti. Yo creo que esa podría ser la mejor recomendación que te puedo hacer cuando vayas hacia la inteligencia artificial y la aproveches. Piensa cuando en algún momento quizás tú fuiste el empleado que estaba entrando y que apenas estaba en entrenamiento, o que tú has contratado a alguien y que lo vas a estar entrenando. Y si te acuerdas de esos momentos, cuando estás entrenando a alguien y tú eres el jefe, que en este caso tú eres el dueño de ese ChatGPT, tú eres el dueño de ese rol que le estás ayudando, le estás pidiendo, en algún momento piensa en algo que es súper importante.
la única persona responsable de lo que va a aparecer y de lo que se va a publicar o de lo que vas a hacer con ello, eres tú. Y si eres la única persona responsable, eres la persona más responsable en revisar lo que te está entregando para saber si es lo que tú necesitas o si no es. Al final, la inteligencia, como todas las inteligencias, son cosas que van aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Entonces, yo te invito a que vayas y la uses, y si en algún momento lo que te responde no es lo que tú querías, díselo. Es más, mira, hoy en la mañana quise confirmar cuántas horas teníamos de diferencia entre Miami y México. Y le pregunté, ¿qué horas son estas en Miami y en México? Y me contestó, 1 hora de diferencia. Y le contesté, creo que estás equivocada, recuerdo que son 2 horas porque estamos en mayo de 2024. Y me contestó, tienes razón, tomé en cuenta esta zona de México para darte esta respuesta. Entonces, tomemos en cuenta que todo lo que le preguntemos va a ser cotejable, todo va a ser mejorable, pero que entre más vayamos preguntándole, más le vayamos contando, más datos le podamos entregar, nos va a dar unas mejores respuestas. Sí, es verdad, muchísimos de nosotros lo que hacemos es crear una cuenta de Gmail nueva, genera tu cuenta de ChatGPT con esa otra cuenta, empieza a no contarle las cosas que tengas miedo de contarle o que tengas miedo de los datos. No te estoy diciendo que le des datos sensibles, no le estoy diciendo que entregues tus estados de cuenta a menos que ese sea tu trabajo, ¿no? Pero empieza preguntándole. Yo ahí me voy a hablar un poco a través de la vida personal que también puedes aprovechar para preguntarle, ¿no? Eh, Ahora estoy terminando una dieta que estaba haciendo y que voy a volver a empezar el lunes, porque ya ven que se empieza el lunes, pero bueno, era una dieta de 11 días, hemos terminado los 11 días, pero en algún momento lo que hice fue mandarle los datos de las recetas que tenía y preguntarle, solo por pura curiosidad para saber que sí podía hacerlo. Entonces le mandé los datos y le dije, quiero que me des una lista para el súper. Y lo que hizo fue decirme, bueno, ¿cuántas zanahorias vas a comprar? ¿Cuántos salmón vas a comprar? ¿Cuántos espárragos vas a comprar? Sumarizándola. Entonces, imagínate lo poderosa que puede ser si para mí en este momento de esa necesidad que tenía de saber qué tengo que comprar, que me haya ayudado a saber qué podía comprar. Bueno, pues igualmente así le puedo preguntar, dime estos datos, ¿cuál sería lo mejor? Incluso para esta parte del marketing que hago yo también, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los mejores titulares? Desde el lado de la escuela, ¿no? De la Escuela Internacional de Negocios. Bueno, dime qué cosas pueden ser más atractivas. Te entrego a mi mercado meta. Estas son las personas a las que yo busco. Estas son las personas que queremos ayudar. Estos son mis mentores. Tienen todas estas ventajas. Tenemos mentores de 9 países apenas en este momento, pero estamos creciendo y creciendo. Dime qué más les podemos entregar. ¿Qué otra cosa puede ser atractiva? Y por supuesto que hay muchísimas cosas que me manda que no son coherentes conmigo o con nosotros, por supuesto, porque somos una organización. Y entonces ahí es mi responsabilidad responderle. Eso no va con mis valores, eso no va con lo que nosotros queremos. Esta cosa que me acabas de decir o esta respuesta que me diste no es acorde a lo que nosotros estamos buscando. Y entonces te hago una mejor pregunta. Fíjate, con esto y con este contexto que te estoy dando, quisiera que me ayudes a revisar esto. Y si hay una buena idea, entonces también le digo, exactamente es esa idea. Otra cosa que me han estado preguntando muchísimo es que siempre les contesta en masculino. Bueno, pues dile, oye, primero que nada me quiero presentar contigo y lo primero que te quiero pedir es que me hables como mujer. E incluso yo le dije, sabes, me siento mucho más cómoda hablando entre mujeres cuando estoy hablando de negocios porque me abro muchísimo. Entonces quiero que seas una mujer. Y entonces desde que yo se lo pedí, ella me responde como mujer, excepto en un chat que nunca se lo pedí. Entonces me responde genéricamente y me conviene en ese momento que me responda genéricamente. Pero si tú quieres que te hable como mujer, pues te habla como mujer. Si tú quieres que te hable de usted, pues te va a hablar de usted. O sea, tú pídele lo que tú quieras. Y entonces en ese momento te vas a dar cuenta, regresando a esta parte del tiempo, que esas gestiones que tienes las puedes ir resolviendo. Que quizás ese tiempo, hablando por ejemplo en mi caso, que a veces lo que hago es rebotar con mi equipo algunas frases que quiero cotejar, pues quizás se las puedo mandar a la inteligencia artificial y que me diga cómo puedo mejorarlas y decidir yo cuáles quiero utilizar. Y quizás ahí, ya teniéndolas, se las mando a mi equipo y les digo, ¿cuáles creen que son mejores para ustedes? Obviamente primero me priorizo a mí. Yo podría preguntarle, por ejemplo, ¿cuál es la mejor fecha para hacer este evento? Y de pronto ese día que me manda es el día que
mi hija tiene el Festival del Día de las Madres, pues sí, será el mejor para el mundo, del lo que sea, pero no es el mejor momento para mí. ¿Y quién lo está haciendo? Yo. Entonces tomo esa responsabilidad de decirle, pues no, esa no es una buena fecha para mí. Entonces, sabes, ahora que estoy tomando una terapia para un brazo que tengo lastimado, te pido, por favor, que me des fechas que tengan que ver con los martes y los jueves, que es el día que tengo libre, o los lunes y miércoles en tales fechas, o estos viernes, por favor, no los tomes en cuenta porque hay juntas. Entonces, te va a ayudar, pero te va a ayudar siempre y cuando tú le des información. Si tú no le entregas nada, pues te va a entregar puras cosas que no tienen nada que ver, te va a entregar, o sea, yo he hecho pruebas de que, bueno, a ver, dime algo que yo no leí contexto y de verdad que me contesta cosas que dices, Dios mío, ¿por qué me estás diciendo esto? Pero mi recomendación es, vela como una amiga, vela como ese empleado fantástico que no le vas a pagar en este momento, o que quizás ya vas a decir, bueno, decido pagarlo más adelante si te conviene, pero que tú puedas saber, que no estoy diciendo que no contrates gente, yo estoy muy a favor de contratar gente, muy a favor de tener colaboradores, amo trabajar con gente, pero en algún momento sí puedes tener ese amigo, ese colaborador que trabaja en esos momentos en los que no hay nadie y que te puede ayudar a cotejar tus ideas, o que te puede ayudar a disminuir el tiempo de respuesta de los demás. Y entonces decir, bueno, dame estas 3 opciones que se la voy a mandar a mi equipo para que me ayuden a saber cuál es el mejor. En lugar de decirles, piensa en todo esto, piensa en esto específico que necesito y dime qué es mejor para ti. Y esa es una forma en la que yo me estoy ayudando de la inteligencia artificial para que esas 3 horas que tengo para trabajar día a día sean mejores. Y eso, ahora que lo estoy diciendo, que les decía que escucharte te ayuda muchísimo a tú mismo darte cuenta, ahora que me doy cuenta, esa fue la forma en que pude darle prioridad dentro de mis 3 horas a esta certificación nueva que estoy tomando. Entonces, ahí te lo dejo porque creo que es bien importante que lo hagas tú también. Y por el otro lado, ya que estamos hablando de mamás, quiero aprovechar para invitarte precisamente a un evento que hacemos en la Escuela Internacional de Negocios IDEA, que se llama Mamá Emprende. Búscalo en IDEA, de verdad va a ser un proyecto padrísimo en el que puedes entrar. Vamos a estar trabajando por 2 días a finales de mayo y la idea es que podamos ayudarte a que puedas hacerlo mejor, a que puedas inspirarte y que realmente ese proyecto que tienes, independientemente si es personal al hablar de emprendimiento o si realmente es un emprendimiento o si ya tienes un negocio que están dando y lo que quieres es hacer que crezca, te va a ayudar muchísimo. Y lo estamos haciendo con todo el corazón y con todas las ganas porque lo que queremos es que cada vez haya más mujeres plenas y felices de estar con ellas mismas, de disfrutar cada uno de sus roles, ya sean los roles que ella misma se puso, los roles que acabó aceptando o los roles que aparecieron. Pero que te sientas plena, plena realmente, porque cada día de tu vida es mejor, porque cada momento del día lo sabes acomodar, porque sabes que eres alguien que va evolucionando, porque tu autoestima está mejorando, porque sabes ver no solamente los grandes logros, sino cada logro chiquito día a día, que esos también te ayudan a tener como más valor hacia ti. Y eso es algo que también tienes que ver. Mira cada cosa que haces como esa cosa que tenemos que celebrar. No solamente celebremos los grandes logros, los grandes premios. Por supuesto, yo celebro cada uno de los premios que me han dado, celebro el doctorado, pero si no celebrara día a día las pequeñas cosas que sucedieron, entonces me volvería loca. Necesito voltear a verme y decir, hoy hice bien esto, hoy hice bien esto, hoy aprendí esto. Esa es otra cosa que también te recomiendo. Piensa en el aprendizaje. Cada uno de esos errores que cometemos nos ayudan a hacerlo mejor, nos ayudan a priorizarlo de manera diferente, nos ayudan a ver y a gestionar de manera diferente, a hacerlo mejor cada día. Definitivamente. Hola, corazón. Dame un segundo, ya voy a Están acabar. pintando Sí. blusas. Sí, mami. Dame un momento segundo. ¿Sí? 5 minutitos. Bueno, esa era mi hija, pero no apareció. Bueno, lo que yo te decía al final de cuentas es que tú te tienes que priorizar y que tienes que pensar definitivamente de qué manera lo puedes hacer mejor, que tienes que celebrar cada uno de tus logros, que tienes que voltear a verte y a darte permisos, de verdad, date permisos. Yo me daba cuenta que cuando no me daba permisos, al final estaba empezando a sentir como una carga. Esa libertad que yo había buscado al emprender
no le estaba encontrando. El jefe más complejo y más rudo que existió era yo misma. O soy yo misma en algunas etapas y en algunas lo necesito y en otras lo suelto y lo suelto de verdad. Sé la persona que tú quieres ser. Disfrútate a cada momento. Prioriza tus tiempos. Disfrútate. Siéntete plena. Y reconoce que lo estás haciendo bien y que lo puedes seguir haciendo bien. Y que cada cosa que haces, das lo mejor de ti. Un abrazo muy fuerte. Soy Judith. Gracias, Judith, por tan interesante conferencia en relación a cómo gestionar nuestras prioridades y nuestro tiempo, que a fin de cuentas es lo más valioso que tenemos, porque el tiempo no se recupera.